Déjenme para empezar decir lo siguiente. Hay un viejo adagio que dice, obras son amores y no buenas razones. Hoy estoy como presidente en este cuarto encuentro de Fedetranscarga y es la primera vez que viene un presidente de la República y viene porque quiere a este sector y porque va a trabajar con ese sector por el porvenir de nuestro país. Una de las características de nuestro gobierno, doctor Henry, es querer aportar y trabajar con el sector del transporte de carga. Primero porque más del 70% de la carga que se mueve por nuestro país se mueve a través de nuestras carreteras. Es decir, cuando hablamos del transporte automotor de carga, estamos hablando del sector que conecta a Colombia, que dinamiza a Colombia y que le permite a Colombia crecer en su productividad y en su competitividad. A mí me alegra que hoy esté conmigo la ministra Ángela Orozco, porque cuando la designé tuvimos una conversación sobre muchos temas y le dije especialmente, ministra, yo quiero que le demos todo el cariño, toda la atención y todo el acompañamiento a los transportadores, a los que les ha tocado sufrir muchas veces por una geografía compleja, porque no es lo mismo ser un empresario del transporte automotor de carga en cualquier otro país de América Latina, hacerlo en un país con una geografía tan compleja, tan difícil y tan exigente como la nuestra. Pero además entendiendo el sufrimiento que por años tuvo el sector. Un sector que no tenía un diálogo permanente con la institucionalidad. Un sector que no era consultado sobre las políticas estratégicas del sector y que le llegaban todas las decisiones como por notificación. Un sector que le habían prometido muchas cosas, pero que nosotros mismos cuando llegamos en agosto nos encontramos con algo dramático y era prácticamente un ultimátum para llegar al mes de diciembre y hacer la aplicación de un sistema de reposición que no estaba facilitando la transición y que claramente era gravoso para el sector. Le dije a la ministra en aquel momento, vamos a sentarnos con el gobierno de los Estados Unidos y vamos a proponer una alternativa nuestra pensando en el sector. Y así lo hicimos, defendiendo a un sector que representa mucho para Colombia. Y a mí me alegra decir que un año después, no solamente cumplimos con esa extensión, que era hasta junio de este año, sino que adicionalmente pusimos en marcha las medidas que permiten adelantar esa reposición del parque automotor con una normatividad transparente, aplicable y además con claros incentivos tributarios. Y yo quiero resaltar eso porque hoy vengo acá a decirle al sector que cumplí mi palabra y que la seguiremos cumpliendo para que este sector se modernice y le aporte al crecimiento de nuestro país. Colombia debe tener cerca de 119.000 vehículos registrados en la categoría de transporte de carga pesada. De esos podemos estar hablando de cerca de 51.000 vehículos con 20 años o más. Eso es cierto. Y por lo tanto, hacer esa reposición del parque era necesaria. Pero una reposición no se puede hacer sin entender las dificultades financieras del sector. Hoy le puedo decir, doctor Henry, que lo que se logró con los decretos tiene varias ventajas. Primero, la transparencia y segundo, que viene acompañado de decisiones que se tomaron en la ley de financiamiento y en el plan de desarrollo. En la ley de financiamiento, empezar por esa diferenciación en el impuesto del IVA para esa sustitución,
sobre todo incentivando la migración hacia vehículos más eficientes desde el punto de vista energético, con un IVA del 5%. Segundo, muy importante también el acompañamiento con el fondo que se creó en el Plan Nacional de Desarrollo que permite financiar esa sustitución. Tercero, que es también muy importante, el haber abierto la línea de Bancoldex, que puede tener un alcance de más de 630.000 millones de pesos para financiar las tasas compensadas que a su vez acompañen esa transición. Pero en adición a todo eso, también tener los programas que desde hacía tiempo venía pidiendo el sector para muchos de los transportadores. Y me refiero particularmente a algo que lo hablamos usted y yo en muchas ocasiones, y era permitir, por un lado, que la UGPP pudiera tener una diferenciación que entendiera las condiciones del sector. Eso también se logró con el plan de desarrollo. Y nuestra meta es que podamos encontrar un camino para hacer un análisis riguroso de los casos donde se pudieron presentar o injusticias desde el punto de vista de cálculos o discrepancias desde el punto de vista de arbitrios hace unos años. Creo que eso es algo también que el sector venía pidiendo a gritos. No puedo dejar de hacerle referencia también a usted sobre los programas que queremos para los transportadores, los programas de financiamiento, por ejemplo, de vivienda. El trabajo que venimos haciendo con el SENA, también para acompañar la profesionalización y formación de los transportadores mismos. En eso también estamos avanzando. Pero no me deje por fuera de estas reflexiones lo que también significa una economía recuperada. Porque pareciera que en la conversación del sector nada tuviera que ver la dinámica económica. No, tiene mucho que ver, porque el año 2017 cerró con un crecimiento del 1.4%. Las medidas que nosotros hemos adoptado en los primeros trimestres de gobierno nos llevaron a un crecimiento del 2.8%. Y este año vamos a crecer por encima del 3, o el 3.2, o el 3.3, o el 3.4, o el 3.5. Yo no sé cuál de todas esas será la opción, pero con lugar le podemos decir que vamos a tener un crecimiento superior a ese 3%, y lo digo cuando las expectativas de crecimiento de América Latina apenas están en el 0.5%. Y si quieren ustedes ver la demostración más clara, la podemos ver con una cifra que salió esta mañana, donde claramente hemos tenido el mayor incremento de consumo de hogares en los últimos 44 meses, lo cual demuestra que esta economía está creciendo, y cuando esta economía crece, también crece el sector del transporte de carga. Así que me parece que esas dos cosas también van en estricta armonía. La reactivación de las carreteras. Porque si vamos a hablar del sector de transporte de carga, también nos corresponde a nosotros hablar de las principales arterias viales del país. Y cuando empezó nuestro gobierno, el 70% de las vías 4G estaban paralizadas, estaban sufriendo una especie de letargo o de congelamiento por discrepancias de carácter jurídico o sencillamente porque había también dificultades desde el punto de vista contractual. Hoy también les podemos decir a ustedes que el 70% de esas carreteras está reactivado, y eso ha llevado a que el sector de obras civiles esté creciendo al 14%, como lo certificó el DANE, algo que también se va a traducir en mejor bienestar para el sector transportador de carga. Y hablemos de algunas obras estratégicas. Una que el sector viene esperando por años, el famoso túnel de la línea o la famosa interconexión de la Cordillera Central. Cuando empezó nuestro gobierno era una obra que estaba prácticamente paralizada y abandonada, no solamente con el liderazgo de la ministra Ángela Orozco y su equipo se restablecieron los recursos para la obra, sino que hoy también les puedo decir a ustedes que ese túnel
en lo que corresponde al túnel madre, estará terminado en el mes de mayo del año 2020 y esperamos que para diciembre del 2020 esté también terminada la interconexión que va entre Cajamarca y Calarcá, también mejorando la conectividad para el transporte de carga. Puertos, que era otra de las preocupaciones del sector. No solamente estamos a puertas de sacar una nueva política en el COMPES para la logística en el país, sino que también hemos empezado con la ministra y con la superintendente a poner en marcha un plan bastante claro y ejecutivo con indicadores medibles sobre eficiencia portuaria del país. Una eficiencia portuaria con mejores tiempos, mejor inspección, mejor mecanismo de monitoreo de carga y descarga, es algo que también el sector venía reclamando, entre otras cosas porque este sector ha tenido que padecer por muchos años ineficiencias portuarias, convirtiendo a los camiones en bodegas y quedándose paralizados en los puertos en el capricho de muchos de los generadores de carga. Yo creo que ahora con esta política pública tendremos mejores herramientas para que cesen esos abusos que por años han golpeado al sector. En materia de combustibles, que ha sido una reflexión de ustedes, nosotros le hemos planteado a los colombianos, primero que hay que buscar más transparencia y certidumbre, y en eso estamos trabajando con la ministra María Fernanda Suárez, porque también lo que más necesitamos es sincerar lo que era un déficit en el Fondo de Estabilización. El sector lo que más necesita y los transportadores lo que más necesitan es certidumbre con respecto al comportamiento de los precios. Y eso es lo que nosotros queremos buscar, que tengamos una herramienta más transparente para definir los mecanismos, pero adicionalmente que eso nos permita poder anticipar y que ustedes planeen con debida claridad lo que debe ser el flujo de caja de sus empresas para las distintas vigencias fiscales sobre la base de cuáles son los comportamientos proyectados. Eso es lo que nosotros queremos como gobierno. Y le puedo decir a usted y a todos los empresarios hoy aquí presentes, a nosotros nos duelen los problemas de competitividad en muchas de las arterias del país. La de la vía al llano sí que nos duele, porque entre otras cosas, y quiero felicitar a la ministra Ángela Orozco, ha llamado las cosas por su nombre desde el primer día. Y cuando digo llamar las cosas por su nombre, es mostrarle al país que cuando se hizo aquella obra, a nadie se le ocurrió incorporar los puntos críticos de atención sobre la carretera. Y ahí hay fallas imperdonables, que obviamente si se hubieran anticipado, seguramente hubieran permitido tener una mejor estructuración de los riesgos y un financiamiento de los mismos. Pero nosotros hemos entendido esta situación difícil y yo podría casi que decirles hoy a ustedes que nuestra meta como gobierno es que en los próximos 10 días o antes, es nuestra meta, tengamos abierto ese kilómetro 58 por lo menos 6 horas al día, principalmente orientado a darle el camino a este parque automotor de carga, porque hemos trabajado sin descanso y entendiendo la problemática. Y por supuesto, nosotros no esperamos que con esa apertura se vuelva a la normalidad de todos los beneficios que habíamos estructurado, porque entendemos que el percance va a seguir por un tiempo. Y por eso nosotros también estamos dispuestos a mantener muchas de esas medidas que le han dado competitividad al sector transportador de carga para sortear estas dificultades. Así que también quiero hacerle a usted esa referencia. Y déjeme, y yo abordo aquí los temas de seguridad, porque lo quiero hacer además con mucha claridad. Aquí no es que haya un renacer de la delincuencia. Aquí lo que hay es un gobierno con actitud para enfrentarlo, porque el renacer de la delincuencia empezó cuando se dejó crecer exponencialmente los cultivos ilícitos en el país y los dejaron pasar de menos de 60.000 hectáreas hace tan solo 4 o 5 años a más de 200.000 hectáreas. Todos los años venía creciendo exponencialmente y detrás de ese crecimiento estaban los carteles, los cristalizaderos, la comercialización de estupefacientes y toda esa relación de contubernio
entre esas estructuras criminales y los carteles de la droga de otros países. ¿Qué hicimos nosotros? Cuando empezó el gobierno no solamente denunciamos eso, sino que nos encontramos con 23 grupos de erradicación manual. Hoy tenemos 120. Y gracias al esfuerzo titánico de la fuerza pública, en las labores que hemos hecho de erradicación y sustitución, logramos por primera vez en 7 años parar el crecimiento exponencial de esos cultivos ilícitos y logramos una leve reducción, pero seguimos avanzando hacia una reducción estructural, combinando todas las herramientas, porque aquí no se puede ser indiferente a las situaciones, como la que vimos hace 2 o 3 días, donde llegaron los erradicadores manuales, los héroes de la fuerza pública, y desde una montaña los terroristas les dispararon, asesinando a un sargento y a un soldado de la patria. Por esas razones es que nosotros también estimamos que se debe permitir la aspersión con precisión cuando tengamos esos retos. Pero que quede claro, este gobierno está aquí para enfrentar y para derrotar el narcotráfico. No más tolerancia con el bandidaje, no más tolerancia con el terrorismo y no más tolerancia con los carteles de la droga. Y que sea esta también una ocasión para decirlo con mucha claridad. Nosotros como país tenemos que asincerarnos en una política de legalidad. Este país le ha hecho mucho daño cuando ha sido permisivo con la ilegalidad. La semana pasada, o hace unos días, salió esa cuadrilla de narcoterroristas a proclamarse como nuevo grupo terrorista y después como movimiento bolivariano. Ni lo uno ni lo otro, es una cuadrilla de narcotraficantes y como tal los vamos a enfrentar. Pero que esta también sea la razón y la motivación para que todo el país tenga también claridad en que enfrentarlos es una labor de todos. Y cuando digo de todos, es que todos debemos contribuir en poder identificar dónde están esas estructuras criminales. Hemos crecido la red de participación cívica a más de 1 millón de ciudadanos. Hemos logrado en lo que va corrido del año una reducción de los homicidios cercana al 4%, una reducción del secuestro cercana al 50%, una reducción de la extorsión cercana al 14%, una reducción de las lesiones personales superior al 12%. Y hemos tenido también reducción en el hurto de automotores, de residencias y establecimientos de comercio. Tenemos el reto, sí, del hurto en muchas de las ciudades del país y, entre otras cosas, lo que ha permitido asincerar la información ha sido la denuncia electrónica, porque este gobierno la ha estimulado. Antes los ciudadanos los robaban en las ciudades y no iban a denunciar porque consideraban que el trámite era muy dispendioso, largo y no ayudaba. Hoy en una ciudad como Bogotá más del 60% de las denuncias de hurto se hacen electrónicamente. Y aunque eso signifique que estadísticamente haya un aumento, nosotros celebramos que tengamos una mejor medición, una medición sincera que nos permita no tener subregistros, sino poder georreferenciar el delito por arma, por hora y además entender cuáles pueden ser las estructuras detrás de todo eso. De manera que mi compromiso con la seguridad es irrestricto. Y yo quiero también aprovechar hoy para hacer referencia a algunos temas de coyuntura. Colombia no es un país agresor de nadie. Colombia ha sido un país que ha mantenido relaciones con todo el hemisferio siempre respetuosas, con el mundo entero respetuosas, con los vecinos respetuosas. Además, hemos sido un país que ha sabido entender la tragedia de nuestros hermanos y hermanas venezolanas. Pero lo que nosotros sí no vamos a dejar de hacer nunca es denunciar cuando en otro país se esté patrocinando al terrorismo, cuando se esté auspiciando al terrorismo para pretender hacerle daño a los colombianos desde ese territorio. Por eso ayer en la OEA se cumplió también la palabra del gobierno al denunciar los atropellos de la dictadura de Nicolás Maduro. Por eso también ayer se hizo la invocación, la consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca,
Un tratado donde hay colaboración cuando hay una amenaza, y una amenaza a un país se considera amenaza a otros, porque nosotros somos un país pacífico con las relaciones internacionales, pero somos un país que mantiene siempre su coherencia y su contundencia para defender sus principios. De manera que aquí también se los digo, este país hoy más que nunca tiene que estar unido para denunciar los atropellos de la dictadura de Nicolás Maduro, y seguiremos en el frente internacional trabajando para que cese esa dictadura y recupere Venezuela también la esperanza y el crecimiento, que a su vez traerán inmensos beneficios para nuestro país. Yo creo que tenemos una agenda planteada y una agenda abierta. Una ministra comprometida con el sector. ¿Cómo le duele a algunos ver una funcionaria tan diligente y tan entregada trabajando por el país? No lo aceptan, no lo quieren aceptar, porque hay muchos que siempre han querido politizar este sector. Aquí lo que hay es un gobierno y una gestión en la cabeza de la ministra Ángela, que lo que quiere es trabajar con ustedes con total transparencia. Los temas que nosotros hablamos antes de que yo llegara a la presidencia, relacionados con la sustitución del parque, con el fondo, con el decreto que lo habilitara, con buscar mecanismos para hacer más transparente el sistema de costos, frente al cual muchas veces hay abusos por parte de los generadores. Todos ellos se han ido abordando y se han ido incorporando en una política pública. Los temas que ustedes plantearon de la UGPP han sido revisados y ya hay una corrección mirando hacia adelante, pero también debemos tener la capacidad analítica de mirar casos excepcionales hacia atrás, donde se han presentado, como lo dije yo, o problemas de arbitrio o problemas de precisión. Que tengamos a un SENA comprometido con la formación, que tengamos adicionalmente el financiamiento social de los conductores, de los transportadores, que permitamos tener esas líneas de crédito para la adquisición, que tengamos una política tributaria para la adquisición y por supuesto que tengamos un debate y una discusión seria sobre los costos estructurales, incluidos el de los combustibles, en un marco de una visión de país que lo asincere y permita más predecibilidad. Yo les agradezco, doctor Henry, a usted y a todos, porque mi presencia hoy acá no es para nada distinto a decirles que como presidente hoy vengo al cuarto encuentro y me quedan 3 más como presidente, espero, y que me reserve después una butaquita como expresidente para seguirlos acompañando. Pero quiero decirles de verdad, esto es un gobierno que los aprecia y que entiende que la competitividad del país pasa por ustedes. También quiero reiterar que hay algo muy importante en lo cual ustedes también pueden ayudarle mucho a nuestro país y debo agradecerlos: la lucha frontal contra el contrabando. Ahora con el nuevo sistema integrado que hemos habilitado también en la DIAN, al cual se han incorporado muchas de las empresas aquí presentes, es un gran paso, porque eso nos va a permitir derrotar el contrabando técnico y también defender la competitividad de nuestro país. Mi mensaje, con afecto, con cariño y con admiración, es que este año hemos tenido progreso y yo espero que de aquí al año 2020 podamos nosotros seguir viendo un sector crecer, un sector que también se beneficie, y en esto quiero ser muy claro, de los propios instrumentos de la ley de financiamiento. Y me refiero particularmente a la deducción del 100% del IVA en bienes de capital, que le ayuda muchísimo a las empresas. 2, que para todo lo que son los entables logísticos de las empresas también se puedan beneficiar del descuento del 50% del ICA, que se beneficien de la reducción de la tasa nominal de renta y de la eliminación paulatina de la renta presuntiva. Y en adición a eso, sobre todo para los más pequeñitos, para los nacientes, que también muchas de las empresas que gravitan en torno al sector o que empiezan embrionariamente también se puedan beneficiar del régimen simple. Todo esto es porque creemos en el espíritu empresarial, pero creo en el espíritu empresarial de un sector que puebla las carreteras de nuestro país. Su actitud, cuando vemos un conductor
Cuando vemos una empresa transitar por las carreteras, es porque estamos viendo que de punta a punta hay un sector del parque automotor que ayuda a realizar los sueños de los colombianos. Los aprecio, los admiro y pueden tener la certeza que seguiremos gobernando de la mano con ustedes, porque el éxito de este sector es el éxito de Colombia. Muchísimas gracias.